internacional tenemos un presidente de ultraderecha, el libertario Javier Milei, que irrumpió en la escena política en Argentina hace 2 años y que logró ganar en un balotaje, es decir, en una segunda vuelta, al ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, con un 55,7%. Le ganó a Sergio Massa, que obtuvo un 44,3%. Se unió también al expresidente Mauricio Macri, a la ex candidata que era de centro derecha, Patricia Bullrich. Lo interesante de Milei es que es un antisistema, es de ultraderecha, hablaba de disminuir de 18 a 10 ministerios, también de dinamitar el Banco Central, de disminuir los subsidios, de privatizar en el Estado, en una economía en donde hay una gran cantidad de personas que dependen del Estado en Argentina. Hay una gran ayuda social hacia las personas más necesitadas. Y Argentina vive una gran crisis económica, una gran inflación. Se habla de un 140% de inflación, eso es altísimo anual. También de 18 millones de personas, 40% viven en la pobreza. Y fue como un grito desesperado. Él hablaba de eliminar la casta política de una población que llegó a un hartazgo, una gran conflictividad política también se vive en Argentina. Sin embargo, Javier Milei va a tener grandes escollos, grandes problemas. Lo primero es que no cuenta con una mayoría, y la primera minoría es el mismo peronismo en el Congreso. Él solamente tiene, por ejemplo, 8 senadores de 72 escaños que hay, y tiene solamente 38 diputados de 257. O sea que va a tener que negociar algunos aspectos con la oposición que tanto él ha denostado. Además, en Argentina los gobernadores tienen muchísimo poder. Otra de sus propuestas controversiales ha sido dolarizar la economía. Esto va a ser un poco difícil porque los dólares escasean, y para dolarizar la economía se necesita comprar muchos dólares. Él en campaña hablaba incluso que esto costaría 35.000 millones de dólares, y hablaba de que se podía utilizar las reservas y los bonos que posee el Banco Central. También dinamitar el Banco Central, eliminarlo, es muy difícil porque quizás si pudiera limitar su papel de financiar el Estado, pero el Banco Central se necesita en toda economía dolarizada, o sea, para mantener la disciplina financiera que es necesaria. Pero también para dolarizar la economía, tú necesitas estabilizar el país, estabilizar lo que es la inflación, corregir la política fiscal, la política monetaria, estabilizar el sistema financiero, asegurarse de líneas de créditos para así ganar confianza. Por lo tanto, muy bonito en palabras de que se va a mejorar todo, de que eso es lo que se necesita, pero ante los hechos va a ser un poco difícil. Y creo que lo más difícil también va a ser eliminar los subsidios, porque vendrán marchas, personas que son afectadas por esta medida, y vamos a ver el nivel de conflictividad que esto va a generar a eliminar los subsidios, a eliminar una gran cantidad de ministerios, una gran cantidad de personas, pues vive del gobierno. Otro aspecto importante, dice que va a entregar vouchers en el tema educativo para que las personas elijan en qué colegio estudiar. Hay otro aspecto que, como no cuenta con mayoría en el Congreso, entonces podría llegar a un plebiscito, por ejemplo, o podría apelar a un decreto de emergencia, de urgencia, pero estos también tienen que ser refrendados por el Congreso. Por lo tanto, está un poco complicada su gestión como él la promete. Veremos estos 4 años qué puede hacer. Lo cierto es que él cumple con las ideas que lo definen como ultraderecha. Está en contra del aborto, tiene ideas en lo moral que se ajustan a lo que es la ultraderecha, no en el tema de migración, pero ese tema en América Latina no cobra mucha fuerza, a diferencia que en los países europeos. Él dice que quiere eliminar la ley que facilita el aborto, que fue aprobada en 2020, pero según los expertos en Argentina, esto entra dentro del ámbito penal y por lo tanto no podría ser derogado. El país se encuentra dividido porque todos sabemos la incidencia que tiene el peronismo en la vida en Argentina, y esperemos que pueda ser buen gobierno. Vamos a darle
seguimiento a las principales políticas que implemente y los pasos que implementen en sus primeros días, el nombramiento de sus ministros. Él dice que va a refundar a Argentina. Fernando, vamos contigo. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?